muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, primero quisiera presentar a la disertante, Elena Díaz Centelles. Bueno, Elena es una persona muy versátil. Sus primeros estudios fueron sobre ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, con una orientación en vías de comunicación, que trabajó durante 11 años en temas de aeropuertos. Bueno, después dejó su carrera de ingeniería. Se dedicó a estudiar sobre historia, cursó dos diplomaturas, una que es la Diplomatura Universitaria Sanmartiniana en Conducción y Liderazgo, que fuera dictada por por la Escuela de Guerra Conjunta. También cursó la licenciatura virtual sanmartiniana que se dictara en el Instituto Nacional Sanmartiniano este año. Ella participó de dos cruces a través de los Andes por el paso de Uspallata y recientemente, bueno, se ha recibido de licenciada en Historia, así que felicitaciones, Elena, por esta hazaña de dedicarte a una profesión totalmente distinta a la que vos habías elegido en tus principios y bueno, por destacarte hoy acá con nosotros dando una charla. Elena nos va a comentar hoy, basada en fuentes que ha consultado, nos va a conversar un poco acerca de ese San Martín humano y ese trato que San Martín le brindó a las mujeres. Y bueno, eso nos va a contar ella, qué es lo que descubrió, por eso se llama San Martín y las mujeres. Em, San Martín tuvo un trato con las mujeres acorde a cómo era en la época, algo distinto. Bueno, nos lo va a contar ella ahora. Así que adelante, Elena, te agradezco muchísimo que hoy estés compartiendo con nosotros esta charla. Muchas gracias, María Alicia. Es un placer como siempre. Comparto la pantalla. Bien. ¿Por qué, por qué se me ocurriría a mí investigar sobre cómo era el trato del general San Martín con las mujeres, después de estudiar tanto a este hombre que yo admiro tanto, la verdad, en todos sus órdenes? Digo, a ver, estudié tanto a este hombre, investigué tanto, visité los lugares a donde él había estado, en todos lados, eh, no solo en la Argentina. A ver, pero ¿cómo era él con las mujeres de su familia y en su entorno profesional? Quería saber cómo era para redondear y completar la imagen que yo tenía de este hombre maravilloso. Pero para hacerlo yo tenía que indagar en el tratamiento que se les daba a las mujeres en la primera mitad del siglo XIX, porque es la época en donde San Martín interactúa más con las mujeres, porque se casa, porque es padre, porque trabaja en algo tan importante como es la liberación de medio continente. Entonces, a ver, ¿qué relación había tenido durante ese periodo con las mujeres? Eh, y claro, la independencia argentina no se puede entender sin la intervención de mujeres, ¿sí? En todas las guerras que se estudian, siempre intervinieron las mujeres, desde distintos ámbitos. Por ejemplo, había esposas que acompañaban en la batalla a sus maridos, había curadoras, había gente que colaboraba con la cocina, con el lavado de la ropa y, por qué no también decirlo, prostitutas. Pero
no es el caso de el que vamos a tratar ahora, sino que el general San Martín contó con mujeres. Un grupo de estas mujeres, a ver, ahí está. Un grupo de estas mujeres eran las damas mendocinas, ¿no? Las damas mendocinas que no solamente bordaron la bandera del Ejército de los Andes, sino que también recolectaron dinero para costear este emprendimiento, esta expedición tan importante. Pero también tuvo como colaboradoras mujeres que les hicieron de espías y de informantes. Pero para analizar la relación que el general San Martín tenía con las mujeres de su familia, es necesario conocer las condiciones legales de las mujeres durante la primera mitad del siglo XVIII, para lo que tendríamos que nombrar a las reformas borbónicas. Tranquilo que no voy a hablar de las reformas borbónicas porque sería una otra charla y bastante más larga que esta. Pero este señor que implementó las reformas borbónicas, el rey Carlos III, que según historiadores españoles, y yo coincido con ellos, este hombre fue el mejor rey por lejos, el mejor rey de la dinastía Borbón. Los demás dejaron mucho que desear, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Carlos de España, Carlos III de España, quería, quería hacer, delinear una serie de políticas que encaminaran a ejercer un control absoluto sobre su imperio y sobre sus súbditos. Estamos hablando de un reino absolutista, ¿no? Y la familia tenía una función muy importante porque la función que tenía era la de ejercer la conservación y la reproducción del sistema colonial, porque era el núcleo sobre el que descansaba toda la estructura vertical de este imperio absolutista. Entonces, el rey consideraba que su imperio era una gran familia, en la que él estaba en la cabeza, ¿no? Era piramidal, él estaba en la cabeza y quería gobernar como padre benévolo a todos sus hijos, o sea, a todos sus súbditos. El padre de familia era como el rey en esa familia, que también gobernaba de forma benévola a su esposa y a sus hijos, ¿no? Pero eh, la legislación para esto, para lograr esto, la legislación le otorgaba a los varones todos los poderes y poderes sobre su esposa y sobre sus hijos, ¿no? Y a diferencia de las mujeres, que las mujeres tenían muy, muy acotado los derechos legales y únicamente lograban cierta relativa independencia jurídica, claro, cuando enviudaban o cuando eran hijas solteras mayores de edad. Pero no tanto, no tanto, porque el hombre dejaba por testamento adjudicada a la mujer, a la esposa o a la hija, un tutor, un administrador, un albacea, para que administrara todos los bienes de esta mujer. ¿Mm? O sea, no era así de fácil que enviudaba, bueno, ahora hago lo que quiero con todos mis bienes. No, tenía un hombre de la confianza del marido que se lo iba a administrar. Las mujeres cuando se casaban llevaban una dote, ¿no? Sí, está bien. La dote era propiedad de la mujer, sí, pero no la administración. Se lo administraba el marido. Ella no podía disponer así libremente de todo, de todas sus propiedades, de todos sus recursos. Ella tenía que pedirle permiso a su esposo. Podía hacer uso de su dinero, de sus bienes, si se divorciaba, pero, siempre hay un pero, si se divorciaba por culpa de él.
Si no, no, perdía todo. Eh, si bien la mujer podía trabajar, pero tenía que hacerlo con permiso de él, del esposo o del padre. Y el sueldo que ganaba pasaba a formar parte de los bienes familiares. O sea, ¿quién lo administraba? El marido o el padre. La patria potestad de los hijos era enterita del marido, de ella no. Él era el que decidía qué educación se le daba a los hijos. Y además era el que gestionaba los bienes mientras fueran dependientes de él, mientras vivieran bajo su cuidado. Y si no, como lo mismo que con las mujeres, también él decidía quién, qué tutor, un hombre, iban a tener después de su muerte. Pero nunca iba a elegir a la mujer. Siempre un hombre de su confianza. Eh, la ley, como vemos, le otorgaba todos los poderes y todos los derechos a los hombres y a las mujeres todas las obligaciones. Acá vemos la diferencia que hace el general San Martín de estas leyes. Y vemos que en su testamento de 1818, él no le hace caso a esto y pone, y dice, todos sus bienes que tiene y posee en cualquier parte del mundo se los deja a su esposa Doña Remedio, para que los administre como le parezca libre y francamente, y que pueda realizar las diligencias que se le ocurra sin intervención o permiso de ningún juez ni autoridad alguna, desoyendo totalmente las leyes estas que figuraban, nombra albacea testamentaria a su esposa, pero además tutora y curadora de su hija. Queda totalmente claro que él confiaba en que su esposa lo podía hacer, podía realizar todas estas tareas sin ningún problema, a pesar de ser muy joven, ¿no? Estaba preparada para eso. Eh, yo creo que también estas leyes que son tan así, tan estrictas, también tendríamos que aclarar por qué se le asignaban estos roles a la mujer. Todos estos roles que se le asignaban a la mujer tenían un sentido económico, que era la propiedad de la tierra. Hay que entender que esta propiedad se obtenía principalmente por herencia o por matrimonio. Queda claro que en el centro de todo este entramado, ¿quién estaba? La mujer. Es por eso por lo que es tan importante reglamentar las relaciones intrafamiliares. Por ejemplo, por supuesto, y principalmente el comportamiento de las mujeres, ¿no? Porque el valor monetario de una mujer se medía por su dignidad. El controlar el comportamiento de esta mujer o de estas mujeres de la familia no estaba relacionado ni con el honor, ni con la dignidad de la familia, nada. Estaba, como vemos, totalmente relacionado con los intereses económicos de los hombres, porque a través de las mujeres se podían transmitir, ¿no? Y sobre todo controlar el poder. La domesticidad, si se puede decir así, de las mujeres cobra acá un significado mucho más complejo que el de la dignidad, ¿no? Acá esto abarca lo ideológico, lo político, lo social, lo cultural y, por supuesto, más importante, lo económico. Eh, el general San Martín conocía muy bien todas estas leyes, entonces yo creo, es una opinión mía, claro, que él, conociendo todo esto, es que le deja a su hermana, María Elena, un sueldo. En su testamento de 1844 le deja un sueldo que hay que pagárselo, Mercedes le tiene que pagar a su tía, María Elena,
y a la muerte de María Elena sigue pagándoselo a su sobrina, a Petronila. María Elena no fue una mujer que haya recibido una herencia, y también estaba casada con un administrador público, no eran gente de dinero. Entonces, para protegerla, supongo yo que hizo esto. Pero pongamos un ejemplo de qué era lo que se esperaba de la mujer. No sé si habrán visto, por lo menos seguramente conocen un poco el argumento de la ópera Carmen. No voy a spoilear nada, en realidad sí, voy a spoilearlo, pero todo el mundo conoce cómo termina. Y si no, bueno, pueden verla porque realmente es muy, muy linda esta ópera. Esta ópera fue escrita por Georges Bizet, basada en una novela de Prosper Mérimée, donde Carmen, la protagonista, es la antítesis de lo que se espera que sea una mujer. ¿Por qué Carmen es la antítesis de lo que se espera que sea una mujer? Porque Carmen es libre, Carmen hace lo que quiere, Carmen se enamora de quien quiere, se mueve en el mundo, en su Sevilla, de la forma que quiere y por donde quiere. Y eso no era lo que se esperaba de la mujer. José termina, y ahí está el final de la película o de la ópera. José mata a Carmen y, y la mata porque quiere redimirse de su pecado. ¿Y cuál fue el pecado de José? José se enamoró de Carmen y abandonó a su novia, que no me puedo acordar el nombre, creo que es Camila. Su novia era todo lo que se esperaba de una mujer: una señorita abnegada, obediente, hacía lo que tenía que hacer, lo que se esperaba de una mujer. Y él la abandona por ir detrás de Carmen. Él sufre esto porque la madre se lo reprocha, entonces finalmente la mata. Acá los autores se hacen eco de los valores victorianos de la época y no dudan en terminar la ópera matando nada menos que a la protagonista. ¿Por qué? Porque se lo merece, lo que dice. Actualmente no son solo las mujeres las que se quejan de las desigualdades y los maltratos. El director, Leo Muscato, presentó en Florencia en el año 2018 una versión a la que le cambió totalmente el final. En este caso, cuando José quiere matar a Carmen, Carmen saca un revólver, como lo vemos acá en la imagen, y mata a José. ¿Y por qué a este hombre se le ocurre cambiar tan radicalmente el final? Bueno, lo hace como crítica a la violencia machista de su país. Se podría decir que en el trato con la mujer, el Libertador coincidía con este director italiano, ¿no? Y lo puso por escrito. ¿En dónde? En el Código de Honor de Granaderos. Acá en el punto 10 dice: por poner la mano a cualquier mujer, aunque haya sido insultado por ella. El Código de Honor enumeraba las razones por las que un granadero sería expulsado del regimiento. Y la importancia de este punto, radica en que en esa época estaba totalmente aceptado aplicar un correctivo a las mujeres que se lo merecían, Dios. La violencia correctiva estaba totalmente admitida en el ámbito doméstico, como también lo estuvo en el antiguo pacto romano, donde el varón, jefe de familia, tenía la facultad de vida y de muerte de todos los integrantes de su familia. San Martín
terminó con esta costumbre, al menos entre los integrantes del regimiento de granaderos a caballo. En cuanto a su vida familiar, por supuesto que está en primer lugar su hija Mercedes Tomasa. Y tanto es así que lo lleva a escribir en 1825 las tan conocidas Máximas a mi hija, que este año están cumpliendo los 200 años de haber sido escritas. Y durante su estancia en Bruselas, inscribe a su hija en una escuela pupila internada y para que Mercedita tuviera una educación de acuerdo a sus propios valores de vida, es que escribe estas recomendaciones para que su hija sea educada dentro de este establecimiento, porque no iba a estar todos los días con él, iba a pasar muchos días en la escuela. Él esperaba que su hija se convirtiera en una esposa y madre afectuosa, ¿no? Pero también se preocupó para que la niña tuviera una educación académica de buen nivel y de acuerdo a los últimos estándares de la educación europea. Pero no solo se ocupó de la educación de su hija, no solo se preocupó por la educación de su hija, sino también por la de las mujeres en general. Y es así que cuando es gobernador en Mendoza, funda el Colegio de la Santísima Trinidad, que era una escuela laica y pública al que podían ir las niñas, cualquier niña, con un plan de estudios similar al del Instituto Nacional de Francia. Acá en esta escuela estaban incluidas materias como matemática superior, arquitectura civil, militar e hidráulica. Y esto deja ver lo adelantado que estaba el general San Martín, ¿no? Y además que cuando él llega de Europa viene con todas las ideas de libertad e igualdad de la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces él quería implementarlas en su patria. Por supuesto, dentro de estos principios y valores estaba la valoración de la educación y el respeto por las mujeres. Pero como el pensamiento ilustrado decía que todos los humanos eran libres e iguales. Los hombres del siglo XIX, que no estaban muy conformes con esto, buscaban razones para justificar la desigualdad que ellos hablaban, ¿no? Y el general San Martín, por el contrario, tomaba al concepto de la ilustración de forma estricta, como ya lo hemos visto, ¿no? Pero en realidad no era así. Los hombres generalmente no pensaban lo mismo y fue el propio Rousseau el que justificó la diferencia, diciendo que la diferencia estaba en la naturaleza. Pero lo cierto es que muchos hombres de entonces, había hombres que no pensaban igual, que pensaban como el general San Martín, y reconocían que las mujeres no podían desarrollar todo su potencial debido a qué? A que no habían recibido la misma educación que los hombres, sin ninguna duda, porque no habían ido a escuelas donde estudiaban los hombres, porque no estudiaban lo mismo, ni tampoco habían podido ir a la universidad. La educación de las niñas estaba dirigida a formar esposas, madres y a partir de la ilustración, educadoras, porque antes de la ilustración no, solo podían eh, ser maestros los hombres, las mujeres no, pero después de la ilustración se lo permitieron, necesitarían más educadores, había más gente y necesitaban más educadores y bueno, a ver, les dejamos a las mujeres serlo. Vamos a prepararlo. Acá vemos imágenes de mujeres en sus tareas domésticas o esta niña bien que no hacía nada, solo leer alguna novela, ¿no? Y esto es lo que estas imágenes eran las que se utilizaban en los libros escolares, donde se exaltaban las funciones domésticas, porque eran ellas solo las que las podían hacer porque tenían la sensibilidad y la razón práctica. Esto es lo que decían los hombres, y que los hombres
tenían, eran aptos para los negocios y el saber. La naturaleza se había encargado de establecer estas diferencias, vamos. Pero esto, por supuesto, que es una falacia y la prueba la da esta mujer, Madame Curie. Madame Curie es la única persona en la historia en ganar 2 premios Nobel en 2 categorías diferentes. En 1903 gana el Premio Nobel de Física y en 1911 gana el Premio Nobel de Química. Todavía nadie la superó. Es la única persona en ganar 2 premios Nobel en 2 categorías diferentes. Claro, Madame Curie tuvo suerte, tuvo un padre que la alentó a estudiar, pudo ir a la universidad y tuvo el coraje de ir a la universidad y también competir contra hombres, pero la mayor suerte que tuvo fue el esposo, Pierre Curie, que trabajaron juntos. Y cuando le dicen a Pierre Curie que iba a recibir el premio Nobel, él dice que también se lo merece su esposa porque trabajaron juntos en esta teoría. Eh, pero que se lo iban a dar a él nada más. Y él le dijo que no, que de ninguna manera iba a aceptar si no se lo daban también a su esposa. Bueno, está bien, pero no iba a poder ir a recibirlo porque era una reunión de hombres. Y él le dijo, entonces tampoco voy. Si no va mi esposa a recibirlo junto conmigo, no voy. Y ahí tuvieron que aceptarla. Y fueron ambos a recibir el premio. Tuvo la suerte de tener un hombre que la valoró en todo sentido y exigió que también los demás la valoraran. La segunda vez, cuando ya recibe su segundo premio Nobel en 1911, no está ya, su marido había fallecido y la aplauden todos de pie. Entra ella y estalla el lugar, como la aplauden de pie a esta gran, gran mujer. La que no tuvo esa misma suerte fue esta mujer, Mileva Maric, que cuando su esposo le dan el premio Nobel de Física, el señor Albert Einstein, por su teoría de la relatividad, él no la reconoce. A investigaciones posteriores se descubre que esta mujer era tan digna de recibir ese premio como él, porque habían trabajado juntos. Ellos habían sido compañeros de la facultad y empezaron a trabajar juntos en esta teoría. Y lo hicieron juntos. Y cuando le dieron el premio Nobel a él no la hizo partícipe. Mileva, ellos tuvieron 3 hijos varones. eh, Él los abandona, se va a vivir, se casa después con su prima y los abandona. Y Mileva se tuvo que hacer cargo de esta familia, del mantenimiento, y tuvo que abandonar todo. Y fue así que esta mujer pasó al olvido. Volvamos al general San Martín. Y en el ámbito profesional, él lo maneja de 2 situaciones diferentes. En el ejército de los Andes, él no aceptaba la participación de las mujeres. Y en este sentido, él seguía la concepción del pensamiento del siglo XIX. Y esta mujer, Pascuala Menese, que quiso integrar las filas del ejército de los Andes, se viste de hombre y va y se alista. Ok, muy bien, vestida de hombre, hasta que la descubren. Cuando la descubren, le dice, muchas gracias señora, pero acá no. Usted podría participar desde otro lugar. Claro, para entonces se creía que las mujeres no eran aptas y nunca lo habían sido para la lucha. Y siguió siendo así muchísimos años más. Ahora, en las filas de todos los ejércitos del mundo, o de casi todos los ejércitos del mundo, hay mujeres. Pero gracias a la arqueología se descubre que uno de los ejércitos más feroces de la historia, como fueron los vikingos, contaron con mujeres. Contaron con mujeres como soldados, como en las filas de los ejércitos, pero también había mujeres en los roles de mando.
pero eso se descubre mucho tiempo después, gracias a las investigaciones arqueológicas. Pero también el general San Martín trabajó para lograr su plan continental con mujeres que hicieron de espías. Y vamos a nombrar solamente a dos. Eh, una era María Josefa Morales de los Ríos, viuda de Pascual Ruiz Huidobro, que fue héroe de la Reconquista y hombre de Mayo. El doctor Terráneo encontró cartas en donde se veía cómo María Josefa informaba al general San Martín y hasta hacía juicios de valor sobre personas, gente del gobierno o militares, y que el general San Martín escuchaba, prestaba atención y valoraba las opiniones de María Josefa, porque María Josefa era independiente y además para él era confiable, entonces sí que la escuchaba. Otra de las mujeres que también le hicieron de espía, esta vez en el Perú, fue Rosa Campuzano. Eh, Él la reconoció, acá la vemos en este dibujo con el reconocimiento que le hace, que es caballera de la Orden del Sol. Y San Martín valoraba mucho el trabajo de estas mujeres. ¿Por qué? Porque era arriesgado, se arriesgaban a ser espías, a escuchar, a no hacerse notar o hacerse pasar por tontas para poder recabar información que le transmitían a él. Y él decía que esto era muy riesgoso porque él pensaba que la mujer tenía un carácter mucho más tierno y que le sería muy difícil lograr todo esto. Pero, en mi opinión, la mujer más importante en la vida de General San Martín fue su hija Mercedes. Ella fue quien lo acompañó en su adultez y se cuidaron mutuamente con un gran amor. Todo su empeño estuvo en lograr que Mercedes llegue a ser una persona preparada y culta. Y esto se vio realizado en esta mujer que no solo acompañó a su padre, sino que también fue la perfecta esposa de Mariano Balcarce. Eh, ya que la esposa de un diplomático, Mariano Balcarce eso era, diplomático, no tiene solamente que saber llevar una casa adelante, sino también tiene que tener una gran cultura general. Y ella la había tenido porque su papá se había empeñado en que así fuera, ¿no? Eh, San Martín no educó a Mercedes para que lo atendiera a él, ¿no? Ni que atendiera a su esposo, sino para que se desarrollara como una mujer de avanzada, ¿no? Tal vez, bueno, hay una anécdota que muchos me imagino que conocen, que él estaba arreglando, cosiendo una prenda, él se arreglaba personalmente sus cosas, como se había criado en un regimiento, así que todos se tenían que hacer sus propias cosas, y él seguía haciéndolo y Mercedes vino y le dijo, no, deme que yo se lo arreglo. Y él le dijo que de ninguna manera, que lo más probable es que él lo haga mejor que ella. Así que nunca dejó que él ya le arreglara sus cosas. Mercedes fue su compañera inseparable, pero también entre las mujeres más importantes de la vida de General San Martín tenemos que considerar a sus nietas. Ellas hicieron que don José tuviera una vida feliz y pudiera vivir todo lo que no había podido vivir con su hija por estar ahí librando naciones, ¿no? Las niñas tuvieron una educación como la que él había planeado para su hija, basada en los valores y en la cultura. María Mercedes murió a los 26 años por una mala praxis. Por suerte, él no tuvo que sufrir esta tremenda pérdida. Él ya había fallecido. Pero Josefa, o Pepa, como figura en su partida de nacimiento,
vivió muchos años, hasta los 86 años, y su vida fue una clara muestra de la educación en valores que recibió. Al igual que su mamá, fue la esposa de un diplomático y se casó con un diplomático mexicano, ¿no? Yo voy a cortar el nombre porque es tremendamente largo. Se llamaba Eduardo María de los Dolores Gutiérrez de Estrada, pero también se destacó sobre todo por sus actividades altruistas. Pepa queda viuda a los 68 años y en 1905 transforma su Petit Chateau en un hogar de ancianos, porque ella había creado, perdón, la Fundación Balcarces y Gutiérrez de Estrada. Y en este Petit Chateau hace este hogar de ancianos con la ayuda de las hermanas de la congregación Fi de la Sayed. Esta empresa solidaria contaba con una huerta, ahí tenemos la huerta, que abastecía a los pobres de la región. Y también tenía una clínica quirúrgica que operaba a los carenciados gratuitamente. Pero Pepa tuvo que vivir la Primera Guerra Mundial y como era ella, obvio que tenía que colaborar. Siempre estaba ahí a donde se la necesitaba y transformó su complejo sanitario en el Hospital Militar Auxiliar número 89. Todo un lujo para la época. Tenía 50 camas para heridos, 2 salas de operaciones, sala de esterilización, sala de radiología, laboratorio, hasta una sala de hidroterapia. Un lujo. Ella siempre, siempre tenía que estar colaborando con el prójimo. Tanto, y tampoco se fijaba, ella ayudaba. Tanto que una vez hay una anécdota que se cuenta que llega un carro lleno de heridos, pero eran heridos alemanes. Entonces los franceses no los querían dejar bajar. Y ella, con ese carácter que bien heredó de su abuelo, les dice, ¿están heridos? Sí. Entonces, abajo, que los bajen, que los entren al hospital. Pero también tenemos que agradecerle a Pepa el tener todos los muebles de la habitación del general San Martín cuando vivía en Boulogne-sur-Mer. Ella dona, regala todos estos muebles al Museo Histórico Nacional, pero además manda un plano dibujado por ella en donde indica en qué lugar estaba cada cosa. Entonces así se pudo reproducir la habitación tal cual estaba cuando vivían en Boulogne-sur-Mer. José de San Martín fue un hombre de la Ilustración y como tal llevó sus ideales de libertad e igualdad, pero lo llevó a todos los órdenes de la vida. Si bien consideraba que la mujer no estaba capacitada para tareas de alto riesgo, como pudo haber sido y como fue en realidad el cruce de los Andes y el combate, no pensaba así en cuanto a sus capacidades intelectuales. Como hemos visto, la familia del general San Martín fue el vivo ejemplo de su legado. Todos los argentinos también somos su familia porque somos sus hijos. Somos hijos de este maravilloso padre de la patria. Por lo que siempre ruego que también todos nosotros seamos dignos de su legado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Excelente. Elena. Muchas gracias. Eh, Echar una Gracias. mirada sobre este tema. No sé si están levantando la mano. Sí. Alejandra Falcón, ¿estás levantando la mano para hacer alguna pregunta? Si alguien quiere hacer una pregunta al respecto, acá estoy. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, nuevamente gracias, Elena, gracias a todos los presentes. Le doy la palabra a Flavia Bocani Cataldi.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Gracias, Elena. Eh, Bien, sí, gracias, Patricia. Nosotros cuando desde la Josefa planteamos este tipo de conferencias, tratamos que sean, que vayan directamente a los temas para que no se tocan siempre, ¿no? Son temas que cuando María Alicia nos encargó este tema que hicimos el año pasado, fue el ciclo o el anteaño, el ciclo de conferencias de mujeres, siempre no desde el lado feminista, sino el lado de poner en valor el trabajo de la mujer dentro de lo que fue la gran campaña sanmartiniana y la vida de, en este caso, la vida de José de San Martín. En el caso de Josefa, que es lo que me tocaría a mí, bueno, ya lo habló Elena, nosotros siempre tratamos de recordar y repetir el tema de que Josefa no fue solamente una nieta, ¿no? Como siempre lo hablamos con María Alicia, con Celina, con las mujeres, y no todas, no siempre las mujeres, hay Marcelo, la gente de la comisión, ¿no? Marcelo Jardina, en su momento el maestro Cao. Qué increíble lo que hizo esta señora Josefa, y no solamente que lo que hizo en vida, sino que lo que dejó como legado sanmartiniano. Y toda la documentación, muchas de las documentaciones que tenemos de lo que habló Elena, de lo que hablamos nosotras cada vez que hablamos de Josefa, es que lo tenía ella misma guardado, ¿no? Porque ella era la que resguardó todo el legado sanmartiniano, como ya saben, como dijo el tema de la habitación, los documentos, las cartas, las relaciones, a quién no quería San Martín, a quién realmente estimaba, lo del botón de Cabral, que uno a veces no sabe si realmente fue un cuento, si fue verdad que tenía el botón del sargento Cabral en su chaqueta hasta el último día. Hay cosas muy valoradas y creo que necesitamos poner en el caso de Josefa y en consecuencia a todas las mujeres de San Martín. Gracias por estar, muchos sanmartinianos, veo muchos sanmartinianos, gracias por participar. Gracias a las personas que se conectan por primera vez con nosotros. Somos una asociación cultural sanmartiniana que estamos dentro de lo que es el centro de oficiales ahora funcionando, Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, que es el COFA, que nos facilitan las sedes y el Salón San Martín para hacer las conferencias. Necesitamos agradecer continuamente porque nos han dado la posibilidad que no todas las asociaciones culturales tienen, y menos en la ciudad de Buenos Aires, gracias al Centro de Oficiales. Gracias a todos. Y quiero comentar, si me permitís, María Alicia, adelantar las otras dos conferencias que tenemos antes de fin de año. ¿Sí? ¿Puedo? Una Sí, es claro. con el profesor Olarte, que es más a fines de octubre, y otra con el general Díaz Besone, que acaba de llegar ayer de un viaje in situ en Granbur, así que tiene muchas cosas para contarnos. Va a ser, esto es una vez por mes, como nos ha diagramado la coordinadora, así que una vez por mes estamos teniendo este tipo de actividades. Los esperamos. La actividad de octubre y de noviembre van a ser virtuales y presenciales. Ahí en el COFA, quienes estén en Buenos Aires, están invitados a visitar el Palacio, Balcarce, Quintana 161, y bueno, y por las redes sociales, obviamente, que nos sigamos mutuamente, porque nos apoyamos de esta manera. Las asociaciones, si no nos apoyamos entre nosotras, es muy difícil llegar al ciudadano de pie con todas las cosas que hacemos, ¿sí? Muchísimas gracias, María Alicia. Gracias, Elena. No, Muchas gracias, Elena. Que tengan No, buena tarde. muchas gracias a ustedes.